Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Le damos las más cordiales las bienvenidas a Más de Vida Radio 103.1 FM, Café Despertino, con Guillermo y sus invitados. Como cada martes, ¿verdad? Estamos aquí transmitiendo desde Ciudad Villahermosa, Tabasco, para todo el mundo a través de las redes sociales. Y queremos mandarle un saludo a Una Voz en Acción en 98.1 FM, al pastor Arturo Culebro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que estamos haciendo un enlace hasta Tuxtla Gutiérrez, que nos están viendo y escuchando por allá en la 98.1 de FM. Bienvenidos, Dios les bendiga. En esta ocasión tenemos como invitada a nuestra amiga y pastora, la pastora Sara Berenice Pérez Castellanos. Pastora, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén, muy contenta de estar aquí en este espacio con usted, hermano. Bienvenida. Gracias, Pastor Guillermo. Ya se nos había, lo habíamos agendado antes, pero no se había podido, ¿verdad? Amén, no Hasta se había que podido. se nos hizo. Bueno, aquí vamos a empezar porque ya nos están escuchando y viendo hasta Tuxtla Gutiérrez también. Gloria Estamos a enlazados y hay hermanos también que están entusiasmados de conocer su ministerio. Amén, como siempre empezamos con la pregunta, ¿cómo conoció usted al Señor Jesucristo? Amén. Pues gracias a Dios conocí al Señor a muy temprana edad. Bendito sea el Señor que Él permitió, ¿verdad?, que mis padres vinieran al Señor cuando yo era pequeña. Y pues el conocimiento de Dios estuvo siempre en mi niñez. Nació en una cuna cristiana. Prácticamente sí, mis padres se entregaron al Señor cuando yo era muy pequeña, como de 5 o 4 años. Entonces, ya a partir de los 5 o 6 años, pues yo empiezo a conocer lo que es ya el trato en la iglesia, la palabra, los cantos espirituales, los himnos. Entonces, todo eso estuvo cerca de mí, gracias a Dios, a partir de esa edad. Donde nos congregábamos, así es, donde mis padres recibieron al Señor y recibieron con todo su corazón al Señor. Ellos venían de un mundo pues totalmente sin Dios, pero cuando ellos se entregan al Señor, van de todo corazón y nos llevan a nosotros. Yo soy la menor de 3 hermanos y gracias al Señor, pues empieza nuestra vida, porque mis padres fueron muy activos, desde que se entregaron al Señor fueron muy activos en el evangelio, en la adoración, en el servicio al Señor. Entonces, pues el conocimiento del Señor lo tengo desde la niñez. Pero usted iba creciendo en el evangelio, o sea, usted nunca se apartó del evangelio como chica. Gracias a Dios no. O sea, creció, luego, ¿a qué edad se bautizó? Yo soy bautizada por el hermano Andrés Pech en el Divino Redentor a la edad de 13 años. ¿Usted ahí se congregaban en el Divino Redentor? Sí, para esas fechas. Ahí fue donde se convirtió tu papá, se convirtieron ahí. No, mis papás se convirtieron en la Iglesia Nueva Jerusalén del movimiento presbiteriano. Ahí ellos se entregaron al Señor, pero pues tuvieron varios procesos, ¿no? Y al tiempo, cuando yo tengo 13 años, estamos allá en el Divino Redentor, porque mi papá es abrazado como ministro por las Asambleas de Dios. Y es cuando él ya, ¿verdad? Ahí estamos en esa edad de 13 años. Yo acepté al Señor Jesucristo en una campaña con el hermano Carlos Motesi. Ah, con Carlos Motesi. Sí, tenía yo 12 años cuando él viene aquí a Villahermosa, y en una de esas campañas es el momento en el que puedo decir, ¿verdad?, que aunque yo conocía de la Biblia, de la palabra, mi papá era pastor y había ejercido ya el ministerio en varias iglesias, pero es en ese día, en esa campaña, cuando yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador a la edad de 12 años. ¿Y qué le llevó a hacer eso? O sea, pues mi necesidad de Dios, ¿verdad? Porque aunque nosotros estábamos en el camino de Dios, personalmente pues necesitábamos de Dios, yo necesitaba, ¿verdad?, que el Señor tuviera ese trato más directo conmigo, tener ese deseo de servirle, de pertenecer a Él. Entonces, en ese tiempo, es en esa predicación donde el hermano nos lleva a la reflexión
de que cada uno tiene que entregar su vida al Señor, de que cada uno tiene que hacer su decisión personal por el Señor, que no importa el entorno muchas veces, sino tu vida personal, ¿sí? Y es ahí cuando yo entrego mi vida al Señor en esa campaña, pidiéndole, tenía 12 años, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, por mi vida. ¿Y, y al año vas a las aguas? Al año, sí, así es, al año, gracias a Dios, bajo a las aguas. ¿Y cómo empieza a servir al Señor? ¿Allá empieza a servir al Señor en la iglesia del Divino Redentor con los hermanos ahí? Pues ahí voy adaptándome nada más con los grupos. No permanecimos mucho tiempo ahí porque mi papá ya está prácticamente como pastor, predicador y evangelista. Entonces es en ese tiempo que él también cursa el Instituto Génesis, se gradúa. Inmediatamente te hablo de quizás un año, a lo mucho tiempo que estamos ahí como miembros, pero ya él es ubicado como pastor en otra iglesia y pues ya sigue el camino, ¿no? O sea que al año que usted se bautizó, ya luego pasaron a una iglesia con su pastor, con su papá como pastor. Así es. A pastorear la iglesia. Ajá. Y ahí estuvo trabajando con ellos, ¿ah? Sí, ahí pues estamos trabajando con el ministerio del pastor Joel Pérez Pineda, que es muy conocido. Él, mucha gente que ahorita, verdad, ojalá y Dios quiera, de gente de Chiapas, de Tapachula, él estuvo predicando por allá, sí. Pues en Tuxtla Gutiérrez y de parte de Chiapas, sí, la van a conocer. Muchas iglesias. Su pastor, repítanos el nombre, ¿cómo se llama su pastor? El pastor Joel Pérez Pineda. O sea, si fue por allá mucho, claro que sí lo van a reconocer. Sí, ¿verdad? Sí, tuvo mucho ministerio evangelístico, mucho ministerio de visitar las iglesias, de hacer misiones. Él ya falleció hace como 3 años, ¿verdad? Sí, va a cumplir 5 años mi papá de fallecer. Sí, para que lo sepa las personas que sí, mucha gente no lo sabe todavía, ¿verdad? Que ya partió con el Señor, el siervo de Dios. En el 2018 partió mi papá. Entonces, síganos contando, empieza a trabajar usted ahí en la iglesia, ¿no? ¿Y cómo fue que llega o sea, usted es pastor ahorita, pero usted cantaba, o sea, predicaba? ¿Cómo fue que Dios le fue llamando al ministerio? Amén, amén. Pues sí, pues el Señor, ¿verdad? Él sabe siempre cómo atraernos a Él, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos ahí un recorrido, un trabajo de servicio, de amor. Hay muchos ministerios, por ejemplo, en la iglesia Betania, donde ya se desarrolla el ministerio pastoral del pastor Joel Pérez Pineda. Hay mucho ministerio de alabanza, se forma una rondalla cristiana. También. Y ahí aprendo a tocar la guitarra. O sea que también, porque la había traído. Ahí le hago. No me dijo, no lo sabía, yo lo había traído. Pero aquí aprovechamos los ministerios para que... sí. Bueno, ya aquí vamos a descubrir qué cosas hacía. ¿verdad? No, si agarro la guitarra, ya la hacemos fogatada. Aquí nos agarra la noche cantando. A veces así nosotros agarramos la guitarra y se nos da la noche cantando. Pues para la próxima va a venir. Así le digo a todos que van a venir. Con guitarra. Ya no regresan, dice. Ya no regresan, pero vamos a que regrese con la guitarra. Primero, a ver qué día hacemos un programa de pura bohemia cristiana. Sí, ahí está para que usted enseñe y toque aquí. Sí, entonces, pues, ahí aprende a tocar la guitarra. Aprendo a tocar la guitarra y estamos en la rondalla. ¿Pero también cantaba? Sí, canta también. ¿Pero cómo fue? O sea, ¿cómo aprendió con un maestro ahí o estudió aparte? ¿Cómo? Sí, bueno, mi hermano es maestro de música también y en ese tiempo todavía no estaba en su escuela, pero pues ya él es un músico nato, podemos decir, ¿verdad? Y él nos enseña a tocar la guitarra, mi hermano mayor, y él forma con ayuda del pastor la rondalla. Como yo nunca la he visto con una guitarra, pues no sabía. Sí, Fuimos a Monte Oreb. Sí. Fuimos a Monte Oreb hace mucho tiempo a apoyar un evento juvenil, creo. Hace tiempo fuimos pues a por Monte eso Oreb. no. Cuando estaba el hermano Víctor, hace mucho tiempo. Sí. No, es que te hablo cuando estábamos solteras y viajábamos. Fuimos a ver las iglesias con la rondalla, al Divino Redentor, a una iglesia que está aquí por La Manga, que se llama Peniel.
A varias iglesias íbamos y nos gustaba ir la rondalla. Era un grupo, pero eran varios, ¿como cuántas éramos personas? éramos jóvenes y algunos hasta casados ya, como mi hermano, pero pues es un matrimonio pero joven. La pues. rondalla era de un número grande de personas. Sí, No sé cuántas éramos como 20 personas, Sí, yo me 20 acuerdo guitarras. Que sí. para hacer una rondalla es un número grande. Sí, éramos como 20 guitarras. Donde está un instrumento grandísimo, ¿cómo se llama? El contrabajo. Ah, ¿no? tuvimos el contrabajo y el que daba trabajo también. ¿Y se acuerda de otros instrumentos ahí, de otros nombres? Los panderos, las claves. Las claves son 2 palitos. Ajá. Porque yo veo que muchas iglesias que las tocan así. Las claves. Es que se lo encontraron botados. No, son las claves. O sea que también, eso también es parte de la rondalla, ese instrumento. El requinto, sí, ajá. Sí. Yo no lo sabía porque yo he visto unos palitos así que tocan, quizás donde los encontraron botados. Vamos a tener que dar una clase de música al hermano Guillermo. Es como yo no la veo con guitarra. ¿Qué pasó, pues? Sí, pues muchos hermanos ahí, de esa rondalla, hoy hay muchos músicos, incluso ya no le sirven al Señor, pero decidieron la línea musical, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, pero tienen sembrada la palabra, tienen sembrada la semilla y en algún momento tienen que acordarse que su principio fue ahí en la iglesia Betania. Pero ya yo veo que, como dice usted, la rondalla era antes, o sea, ya casi no se perdió. O sea, usted dice que yo no lo conozco porque ya yo no veo ese tipo de... Bueno, es que la rondalla aquí en Tabasco no se utiliza mucho, no es una cultura, porque es más del norte, ¿sí? Entonces, cabría decir que nosotros, cuando llegamos del norte, al Divino Redentor, venimos de un ministerio que estuvo como 4 años ¿Cómo que vinieron del norte? ¿Ustedes no son de en aquí? el norte. Sí, pero mi papá tuvo una iglesia Pastoreando tuvo más pastoreando en Monclova, Coahuila y en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. Pues ya había empezado. Entonces por allá nosotros tuvimos el contacto y el conocimiento de la rondalla. Allá aprendió mi hermano y aprendió mi hermana la guitarra. Yo como era la más chica, pues todavía no me daban los dedos para agarrar la guitarra, porque sí tienes que tener cierta edad. Pero ellos ya traían eso. Entonces, cuando llegamos acá, ese fue lo que... ¿Sus padres son tabasqueños? Sí. O sea que allá andaban predicando y estaban un tiempo allá. Así es. Y trajeron entonces la rondalla por acá. La rondalla. Por eso es que se formó la rondalla aquí en Betania, porque nosotros ya aprendimos a hacer rondalla ya. Bueno, o sea, y debe de seguir, ¿no? Sí, la verdad que es un ministerio precioso, es hermoso, es muy bonito y es también de bendición para los jóvenes. Son varios instrumentos al mismo tiempo y todo. Así es, sí, no, es una cosa muy bonita, la verdad, son tiempos muy preciosos que vivimos también en ese ministerio. Hay que armar una. hay que armar una, con el hermano Guillermo. Sí, verdad, que yo toqué los palitos te vamos a dar, hermano Guillermo. Bueno, entonces, síganos contando. Entonces, ¿cómo qué edad tenía cuando estaba con la rondalla? Ahí estoy entre los 14, 15, 16, 17 años todavía. La rondalla duró bastantes años. Con la música. ¿Usted no pensó que yo la llamara al ministerio después? No. Nunca. Quizás a los 17 años ya empiezo a dar clase con los niños. Pues ya sabes tú, el ministerio de la iglesia, no creo que la familia pastoral, nosotros fuimos una familia pastoral de que todos nos involucramos en el ministerio, y entonces te cuenta, nosotros teníamos la bendición de poder estar ahí en la organización de los cultos, la enseñanza del viernes, del culto de infantil. Ahí y mi papá nos permite y nos ayuda, nos impulsa a enseñar a los niños, a preparar clases. Mi papá es una persona muy preparada en el ministerio, nos da clases él mismo de cómo dar un mensaje, de cómo sacar un bosquejo, de todas esas cosas, ¿verdad? Esos elementos necesarios para también dar una línea correcta a la expresión de la palabra. ¿Estudió para...? Mi papá estudió el ministerio en el Seminario Teológico San Pablo. Creo que ya tiene otro nombre. ¿Dónde es? Está aquí en Saloya. Es un instituto bíblico, presbiteriano. Y también tiene el Instituto Génesis. También tiene
el FLET de teología latinoamericana. También tiene el estudio del FLET, también tuvo el estudio del Logoy. Estaba bien preparado. Mi papá fue una persona que nunca dejó de prepararse, nunca dejó de estudiar la palabra, nunca dejó de prepararse para el evangelio, para predicar el evangelio. ¿Y usted se preparó, según ese ejemplo, alguno? Amén. A ver, cuéntanos cómo fue, o sea, porque pues gracias. ¿a qué edad? Porque ya estábamos de 16 y 17 años. Pues sí, a los 17 años, pues ya estábamos bastante involucrados en todo lo que es la adoración, el evangelismo. A mí me gustó mucho trabajar con los jóvenes también, impulsamos mucho a los jóvenes. Se pasa por todas las áreas. Sí, pues gracias a Dios, como de chica, ¿verdad? Empezamos, pues, ya en la sociedad juvenil trabajamos mucho las reuniones sociales, los cultos juveniles, visitas juveniles, sorpresas. Muchas cosas de lo que hoy, verdad, es creo que ya estamos, a veces pienso que estamos de alguna manera cosechando algo, verdad, del trabajo del servicio que en el tiempo llegamos, porque nosotros llegamos y a Gaviotas, donde está la iglesia de Betania, donde estamos perseverando. Llegamos a Gaviotas cuando Gaviotas no tenía ni calles ni banquetas, nada, no, además que era súper peligrosa, ahí no querían entrar ni los taxistas, ¿sí? Entonces era un lugar muy peligroso, era un lugar muy, muy difícil de entrar, y cuando llovía era que las hermanas llegaban con bolsas en los pies, ¿sí? En los zapatos, porque era que tenías, para llegar a la iglesia, sí era que querías llegar a la iglesia, sí. ¿No? Había amor, había realmente. Entonces, es en ese tiempo que nosotros ahí, en esas calles, nosotros evangelizamos, hicimos trabajo de evangelismo infantil, trabajo de evangelismo juvenil, trabajo de evangelismo a los hogares, ¿sí? Bueno, también acompañé mucho a mi mamá en las reuniones de damas, que hacíamos la célula de oración. La célula de oración era un culto en los hogares de las hermanas. Y así la hermana invitaba a la vecina o a la amiguita que quería que oraran por ella, ¿no? Enfermedad. Así, y ahí se iban ganando también almas. Así ganaban almas. Sí, entonces todo ese trabajo lo fuimos aprendiendo en el servicio al Señor, en el trabajo espiritual que el Señor nos permitió ahí colocarnos en Gaviotas. Sí, fue bastante difícil, fue un tiempo también de necesidad, en el que la iglesia no tenía casa pastoral, en sí la iglesia no estaba totalmente terminada, eran vigas, ¿no? Eran láminas. Hoy, gracias a Dios, pues ya es un templo a la gloria de Dios. Pero sí fue también un tiempo de necesidad. Pero usted siempre apoyando a sus padres ahí. Gracias a Dios, sí, siempre apoyando. Pero ¿cómo fue que Dios la llama a usted entonces al ministerio? ¿Cómo sabe que Dios la llama al ministerio? Porque no se ha apartado, o sea, ya empezó cantando, ¿no? Pero ¿será que Dios me llama al predicar? O sea, ¿cómo lo supo? Bueno, ya en el trabajo, en las campañas, tú sabes que hay, ¿verdad? Siervos de Dios, siervas de Dios que llegan. Y llegó un tiempo en el que uno pasa a orar, ¿verdad? Allá adelante y uno pasa por su necesidad, pero ya a la hora de que te ministra el pastor, empieza a decir, el Señor te va a dar un ministerio. Te da una palabra, ¿no? Sí, el Señor te va a llamar y el Señor confirmaba mucho esa palabra. Llegó el punto en que yo ya estoy casada, ya tengo mi primer hijo. Y ya llega el punto en que yo me escondo, ¿sí? Yo me siento hasta en las últimas bancas porque yo decía, ya va a llegar un pastor, me va a hacer que me vea y me diga que me ponga a predicar porque yo ya me casé, ¿no? O sea, que pensó que no iba a hacer nada ya. Yo ya me casé, yo ya soy ama de casa. Y a veces de ver así, hubo un tiempo en mi vida que me sentaba yo hasta atrás, decía yo que a la hora del predicador no me vaya a ver a mí. Me vaya a que me vaya. Sí, porque hubo un tiempo una sierva de Dios, que dice, a ti que estás allá atrás,
el Señor te va a usar. ¿A usted? Sí, sí, y allá tú que te estás escondiendo, y así, y ella no sabía que yo me escondía, y sí, Yo la no sabía. verdad. Sí, la verdad es. Sí, y muchas confirmaciones, Pero ya no quería, del llamado ya del no quería Señor. servir al Señor, ¿ok? Pues yo estaba ahí sirviendo al Señor, estaba yo ahí en la secretaría de la iglesia, estaba con las damas. Pero ¿qué tiempo fue el proceso de que Señor, tú vas a predicar? O sea, ya sabía que iba a predicar. Pues Señor. sí, quizás desde joven, pero lo empezó a confirmar el Señor más después de mi primer niño, sí, el Señor lo empieza a confirmar más el Y ministerio. cuando usted pensó que ya no, Sí, que ya como ya estaba casada, ya no iba a servir al Señor. ¿Eso es lo que pensó, no? así es. No, pensé en servirlo en tiempo completo, ¿no? En ya dedicarme al pastorado, porque siempre estuve pues como un ayudante, ¿no? Como alguien que podía estar en algún momento predicando, enseñando, pero no teniendo la responsabilidad del pastorado completamente. Y sí, en el tiempo mis 20 años, mi papá me coloca como pastor asociado de la iglesia. A sus 20 años. Sí. Entonces ahí pues empezamos a predicar más, a trabajar con los jóvenes, pero ya era ministro entonces de las sí, asambleas. ya con ministerio empiezo a estudiar con la Peña del Instituto Génesis, sí, y poco a poco me voy ahí colocando, ¿no? Pero pasan muchas cosas también en mi vida, pues me caso a los 25 años y ahora sí que pienso en estar. Cuéntame cómo conoció a su esposo. Ahí mismo llegaba a la iglesia. Sí, ahí llegaba a la iglesia. Ah, llegaba. Sí, él ya estaba ahí en la iglesia cuando nosotros llegamos, ya. Dice él. Bueno. sí, ya estaba esperando. Dice que lloraba que yo llegara. Bueno. Y gracias a Dios, ahí lo conozco, a mi esposo. ¿Y no se opuso en el ministerio? No, ¿O sí se pues él me opuso? conoció siempre trabajando en el ministerio, él me conoció siempre sirviendo al Señor. Él creo que aceptó con todas esas actividades que el Señor tiene en mi vida, aceptó el ser mi compañero, el estar conmigo y hoy Ya en sabía día, lo que se enfrentaba, que venía llamado. yo creo que sí, él siempre me ha apoyado y me ha ayudado con el ministerio, ha sido un buen compañero, un buen amigo y sobre todo el Señor lo usa también a él está también ahí al lado mío en el ministerio musical, armando los equipos y bueno, muchas cosas que Dios ha hecho también. Bueno, ya ha pasado media hora y vamos a aprovechar para mandar unos saludos porque luego se desaparecen los saludos que mandamos aquí. Dice Aurora Ruiz, saludos a la hermana pastora Sarita y por la entrevista y gracias al hermano Guillermo. ¿La hermana la conoce? Amén, es una miembro de la iglesia. Saludos a la hermana Aurora entonces. A la casa de oración Betania, imagino saludos. que me debe conocer porque me manda saludos. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ya al hermano Guillermo lo conocemos ahí en la iglesia, que es muy querido por la iglesia Betania. Gracias, hermano. Gracias, hermano Aurora. Ya me imagino quién ha de ser. Veo que no tiene foto aquí. Dice Gladys Montejo, dice, lo está viendo. Ajá. Ella, Sí. igual, a Dios sea la gloria, dice. Igual es Amén. hermana de... Creo que Amén, miembros de ahí de Betania. Sí, de la iglesia. Y Joel Rubio, ¿quién es? Ay, quién Amén, sabe. dice. Hay que orar por ese hermano. Es su esposo, ¿ah? Amén. Dios lo bendiga, se lo dice. Y el pastor Rafael Gordillo lo está viendo. Saludos. Me imagino que ya viene en camino el pastor Rafa y a Carlos, el pastor Carlos, igual donde vienen en camino, nos están viendo también. Amén, Y amén. el director de la radio, pastor Nico, también lo está viendo. Saludos, bendiciones. Bendiciones del Señor, amén. Y dice Marta Elena Martínez Rubio. Saludos, prima, desde Nuevo Laredo. Amén, Dios bendiga. Es familia de mi esposo. Gracias, Dios les bendiga. Hasta Nuevo Laredo,
Un abrazo hasta Nuevo Laredo, un abrazo Saludos, a toda la familia. Sigan la página de la familia Rubio, compartan. Ya aprovechando que está por allá para que sigan este bonito programa. Sí, verdad. Y también se quiere ver más programas como estos, aparecemos como Guillermo en TikTok y en YouTube igual. Y así para que lo recomiende allá por esos rumbos. Y Josué Rubio, saludos, es tu hijo, ¿verdad? Así es. Saludos para Josué y para Joel también. Y para toda tu congregación, para toda la iglesia. Bueno, vamos a seguir, porque ya se fue media hora. Igual los hermanos que se quieran comunicar, igual lo pueden hacer, mandar saludos. Entonces, nos quedamos en que ya estaba trabajando, ya había estudiado, ¿no? Y luego el Señor le confirma, la llama al ministerio. Amén. ¿Y cómo fue luego que...? Pues bueno, vamos a retroceder con la música. Usted sí cantaba, ¿verdad? Sigue con la música. Sí, porque me interesa lo de la música. Bueno, es que no... pero no cantaba, o sea, sola o... No, nunca. Si no estamos en la rondalla, nos unimos en es como una música coral. Sí cantamos. Le digo pues porque si alguien llega a ver, lo está viendo por aquí, va a creer... Ahí la manda de rondalla, la quería contratar. No, por eso esa fue la etapa de entre 17 años. O sea que ya en aquel sí, tiempo, o sea. sí, ahorita no existe la rondalla. No pues existe la hermano, sí, fue de 17 años, entre 17 a los 20 años más o menos, 20 y tantos años, sí. Bueno, entonces, pero usted nada más canta en la iglesia, dirige, cosas así. Ah, para sí. que los hermanos sepan, pues no vayan a quererle. Vamos a contratar la rondalla más, pedirle que venga la rondalla. Porque como usted es muy importante y como ya no se ve, pues, es poco, pues, yo casi no veo. Entonces, cuéntenos cómo llega al ministerio donde está ahorita como pastora. Amén. Pues, como te comentaba... Se cumple la palabra, ¿no? Porque ya estaban... Así es, se cumple la palabra y pues estoy como asociada con el pastor, que afortunadamente mi papá... pastor y papá, ya desde esa edad ya le había puesto como pastor asociado. Sí. O sea, ya veía que el ministerio... Sí. Y él siempre me ayudó a mejorar mi servicio, siempre le inculcaba. Me inculcó, me animó a que yo predicara, a que ejerciera el ministerio, sí. Creo que siempre ha sido una cosa hermosa, ¿verdad?, de parte de Dios, pero siempre es importante las personas que Dios coloca, ¿no?, con las que Dios te confirma, las personas que Dios utiliza para confirmar, para guiar. Y fue una bendición de Dios porque pues el Señor nos permitió ser sucesores allí en ese ministerio y hoy estamos en ese ministerio, en esa obra que el pastor ya dejó fundada y seguimos, ¿verdad?, en la misma línea y conexión con la gracia de Dios y la doctrina cristocéntrica. O sea que ya no es de ahorita su ministerio entonces, no. Tiene trayectoria entonces Sí. Como ministros en asambleas de Dios, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Ya bastantes años. Ya me voy a jubilar. Ya apenas empieza ya se quiere jubilar, ya empieza. ¿Cuánto tiempo tiene? No, es que yo tuve credencial desde los 20 años. Su mecha. Ya está, es plena, ordenada, ya tiene todo. No, la verdad que el Señor nos ha bendecido tanto, ha confirmado tanto el llamado, el ministerio. Hoy también lo veo en la vida de mis hijos. Ahorita que habla de bendiciones, o sea, cuéntenos un testimonio, una bendición de todo el tiempo que ha pasado y con su familia, algo que le haya impactado. Muchos testimonios, porque imagino que tiene testimonios. Sí, muchos testimonios. De hecho, teníamos una bonita costumbre o bendición familiar, porque mi papá en el mes de noviembre tuvo una sanidad divina. Mi papá ¿En el mes de qué? En el mes de noviembre, o sea, mi papá hace años
aproximadamente tenía yo como 10 años, 11 años, que estábamos en el norte, él presenta un tumor cerebral. Entonces, es por eso que nosotros regresamos del norte. Entonces, mi papá es prácticamente desahuciado, porque el lugar donde estaba el tumor era inoperable. Entonces, el Señor ministra la vida de mi papá por medio de muchas iglesias, pues del norte, de acá, la familia, gracias a Dios, mucha gente orando por él. Mi papá recorrió un ministerio de obrero o misionero en Jalapa. ¿Cómo que obrero? O sea, tu papá salía a predicar. Sí, ministró como obrero también o misionero. Levantando obras, fortaleciendo obras en Jalapa. ¿Y como misionero también dice? Sí, porque pues si te dan una iglesia, pues esa iglesia tiene misiones, ¿no? Sí. Entonces trabajas con esas misiones. Entonces, él es muy conocido, y la verdad el pastor Joel es muy conocido, y empiezan a orar por él, y Dios contesta la oración. Entonces, en el mes de noviembre mi papá es sanado, recibe sanidad divina. Y todos los años, desde que entramos allá en Gaviotas a la iglesia Betania, hazte cuenta que esos 27 años son una prolongación de vida que Dios le dio a mi papá, porque él había sido desahuciado, ¿sí? Entonces yo veo a mi papá, entre los 11 y 12 años, yo veo a mi papá, él se levanta, ¿sí? Él empieza, y quizás sí todavía le faltaban fuerzas en parte de sus cuerpos, ¿sí? Ajá, pero ya él se levanta de ahí, empieza a querer trabajar. O sea que sí sintió que Dios le había sanado. Sí, empieza a querer trabajar, y mi papá fue un gran vendedor, sí, de libros, y empieza a querer buscar trabajo, pero el Señor nuevamente lo llama. O sea, pero ya ustedes ya estaba pastoreando tu papá, ¿o todavía no? En ese momento él deja la iglesia allá del norte y se viene para acá porque pues estaba enfermo. ¿Verdad? Ya era porque estaba enfermo. Sí, así es, entonces él deja la iglesia del norte porque está enfermo y regresa para acá, y pues queda prácticamente pues inoperable, ¿no? Tampoco está operando como pastor. Él empieza a tratar de trabajar porque pues nosotros estamos sin una entrada económica, así es. Pero pues gracias a Dios, ahí es donde ya encontramos la entrada en Asambleas de Dios, y él es colocado ya como pastor en Asambleas de Dios, sí. Pero ya mi papá viene de una trayectoria ya de pastor, sí. Entonces, es en ese tiempo también que, como te digo, que se desarrolla la campaña del hermano Motesis, y nosotros también ahí en ese tiempo, en ese tiempo. Entonces, eso es uno de los milagros que nosotros vimos. Hoy estoy experimentando un milagro también, porque mi hijo mayor, Joel Eduardo, él pues tiene una complicación en su cuerpo, ¿no? De sus huesos. Y nosotros colocamos unas prótesis, se puede decir, una operación que llevó para el arco del pie. Y pues ya pensábamos que ya era necesario ya sacarlo, ¿verdad? Pero pues siempre pues es pensar, ¿verdad? Pasar por un quirófano. Sí, otra vez. Retirar los tornillos y todo eso, ¿verdad? Y nosotros lo pusimos en oración. Agradezco a la iglesia Betania que lo llevó en oración, que ha estado con nosotros en esa petición por Joel Eduardo. Y gracias a Dios vamos al doctor y nos dice que, pues, como le habíamos puesto una prótesis de un material que se llama titanio. Nos dice que pues ya en las investigaciones han visto que pues que puede quedar en el cuerpo y que no hay ninguna... Le hacen estudios todavía para volver a operar. Y gracias a Dios pues salen los estudios que pues ya su cuerpo lo aceptó también el material, que pues ya no es necesario volverlo a operar. Y pues estamos muy agradecidos de Dios por eso. Vieron la mano poderosa del Señor. Vemos la mano poderosa de Dios, hermano Guillermo, porque es difícil, la verdad. Si yo te platicara todas las complicaciones, ¿verdad? Pero todas las personas que yo sé que están con un enfermito o con una persona en la que necesitan que pase por una operación, que pase por una de esas cosas, siempre son varias complicaciones. Y solamente Dios, ¿verdad? Es el que nos ayuda a pasar por ahí, ¿verdad? Con su misericordia. Y ese es otro milagro. O sea, vemos tanto los milagros de Dios, vemos tanto las maravillas de Dios. Y pues yo soy un milagro de Dios, hermano Guillermo, porque, y voy a platicarte esto porque sé que
muchas personas pueden ser bendecidas. Sí, sí, claro. Yo fui una niña, por ejemplo, que diría Moisés, fui tartamuda, ¿sí? Sí. Fui una niña que tardé en leer, tardé en escribir, tardé en hablar, ¿sí? Tardé mucho en hablar correctamente. Desde pequeña. Desde pequeña, y hasta grande, ¿sí? Hasta grande quizás. A veces había palabras que no podía pronunciar, ¿sí? Y pues mira, donde el Señor me puso a hablar la palabra. A la que menos, ¿verdad? La que menos hablaba o la que más era tímida, sí, para hablar. Como Moisés. Así es, era tímida era para hablar. Era un propósito que Dios lo tenía. Pero Dios tuvo un propósito en mi vida y cumplió ese propósito en mi vida. Sí, yo tuve muchos problemas para aprender a leer. De pequeña no aprendía yo a leer. Yo cursaba el tercer año y no sabía completamente leer. Entonces, al tercer año de primaria, ¿no? De primaria, sí. Entonces, en ese tiempo mi mamá se recién convierte y me enseña a leer el himno Quiere Jesús que yo brille. ¿Cómo que sí, se convierte al evangelio mi mamá, recién se convierte al evangelio. ¿Tu mamá no era convertida? Sí. No, te digo que mi mamá se convirtió cuando yo tenía como 5. Ya le entendí. Entonces, a esa edad de más o menos, como estaba yo en la primaria, tarea el que no puede. Era más maltrato. No puede transcribir lo que está en el pizarrón. También del maestro también, ¿no? Sí. Porque antes se les pegaba. Nos pegaban, sí. Yo sufrí mucho maltrato en la infantil, pues se podría decir en la escuela. Sí, porque pues antes era, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no haces la tarea? Y todo era el jalón, ¿no? De los cabellos. Y entonces, todo eso. ¿Mismo o es diferente? Muy diferente, es muy diferente, sí. A ver, ¿por qué? Cuéntenos, ya nos queda mucho tiempo, pero todavía. A ver, cuéntenos. Pues es muy diferente, muchas cosas. Primeramente que... ¿Le ha sido fácil? Es difícil. No en el sentido de que es feo, sino que es difícil porque no es una cosa cualquiera ser pastor y estar a cargo de una obra muchos lo ven de como Dios. Fácil o nada más así, ¿verdad? Pero... No es estar jugando o hacerse sentir alguien, ¿sí? Creo que la visión de ser un pastor ha sido muy desvirtuada. Pero realmente es una gran bendición y responsabilidad. Es una gran bendición y una responsabilidad. Es también una bendición experimentar lo que el pastor experimentaba, ¿no? Y porque es bonito en mi caso en que yo estuve siempre cerca de mi papá, ¿sí? Pero no, ahora experimento lo que él experimentaba en carne propia, ¿no? A veces la incomprensión, la soledad, el de estar, el tener que dar amor. O como decir, ¿sí? La carga que llevaba solo él, ¿no? La carga, sí, la carga que, gracias a Dios, bendito sea su nombre, que tengo un hogar, una familia, con mi esposo y mis hijos, y son mis colaboradores. También y lo apoyo. un grupo ejecutivo, un grupo de la iglesia, que son el cuerpo ejecutivo, que son hermanos y hermanas que han crecido y que tienen el conocimiento doctrinal de lo que es una iglesia. Su mamá, su madre también veo que la apoya. La sierva de Dios, la pastora Mari, gracias a Dios, porque ella está conmigo, ella está como pastora asociada. Ella es una persona seria en el camino del Señor, en el ministerio, y pues qué más que ella recorrió, ¿verdad? Experiencia cuando fue con su papá, ¿no? Que estaban... Así es, ella tiene muchas experiencias. Gracias a Dios, hace unos años me permitió el Señor estar como presidenta de región de damas, de las esposas de pastores. Sí. Y ahí tuvimos un evento donde ella pudo tener una palabra de predicación para las siervas de Dios, ¿no? Porque sí es importante que alguien que ha pasado el camino, sí. ¿verdad? Te logre ayudar con su experiencia, y que no solamente lo cruzó, sino que también lo cruzó y lo cruzó bien.
porque no nada más es, ¿verdad?, haber estado en el ministerio y que ya estuve en el ministerio, no, sino que permanezcas ahí en el ministerio, tanto tiempo, en medio de las luchas, de las pruebas. Hoy de que ya ella, ¿verdad?, pues está sola, en el sentido que mi papá no está, pero ella sigue ejerciendo el llamado que Dios le dio. Ahí es donde yo digo que realmente se ve cuando son los ministerios que permanecen. Así es, así es. Porque no es fácil permanecer. Como sí, dice, tanto y que y se ve también el llamado, ¿no? Porque ella tiene, el llamado es personal, ¿sí? O sea, ella y mi papá tenían un llamado, ¿sí? Pero aún así, cuando él parte, ella tiene un llamado, ¿sí? De parte de su propio ministerio. Así como usted ya está ejerciendo su propio ministerio. Ajá, así. O sea, ya cuando parte uno, o sea, ya viene el otro, como cuando Moisés, ya viene el otro. Así es. Pero así. Cuéntenos, en esos 5 años que ha estado como pastor, una experiencia, algo que nos pueda contar, ya como pastor, ya directamente. Sí, bendito sea Dios, pues en el campo de evangelismo, por ejemplo, le doy gracias a Dios que nos ha permitido el Señor traer almas al Señor. Bendito sea su nombre, que hemos tenido nuevos convertidos, nuevos bautizados, sí, nuevos bautizados. Hace todavía un mes acabamos de bautizar, gracias a Dios, a almas que vienen al Señor, y eso es, hermano, precioso. Creo que todo el cristianismo porque es el respaldo de Dios. Sí, se resume en eso, en hacer discípulos, ir a predicar. Y está respaldando su ministerio, que está de acuerdo el Señor con el ministerio. Amén, amén. Y hacer discípulos. Y esa es la comisión más grande, predicar el evangelio, llevar el evangelio a las almas, a esa comunidad de gaviotas que lo necesita tanto. Y ahí estamos trabajando para el Señor. Hoy la iglesia ya está también levantando su segundo piso. Y ese también es un proyecto que el Señor nos permitió en este año pasado comenzarlo, y estamos ya casi por concluirlo, bendito sea Dios. Ya tenemos las paredes y el techo. Hay un llamado a todos los que nos ven de otros lugares que quieran hacer una ofrenda especial para los departamentos de los niños. Estamos en una zona de mucha necesidad, y estamos nosotros recepcionando a niños que son hijos de alcohólicos, de drogadictos. Estamos recepcionando y evangelizando a esos niños, pero pues no tenemos a veces las áreas, ¿verdad? Sí, tenemos nada más la nave, y pues ahorita... Y para eso están trabajando, para tener lugares, para espacios. Tener los departamentos, para poderle dar las clases infantiles, las clases juveniles, durante la escuela dominical, porque somos una iglesia totalmente cristocéntrica, basada en los sociedades y ministerios, y también practicamos la escuela dominical. Entonces, gracias a Dios, la desarrollamos, y sí tenemos bastantes niños, pero no tenemos el espacio. Entonces estamos por concluir ese espacio, nos falta el piso y nos falta el repello, y pues lógicamente las ventanas, y estamos en eso, hermano. Gracias a Dios la iglesia ha tenido una hermosa respuesta, ¿verdad? Puede decir la dirección por si alguien quiere ir a visitarles, Amén. Estamos en la colonia Gaviota Sur, calle Vulcanólogo 910. ¿Con qué termina con la calle? ¿Una calle de referencia? Entre la calle Israel y la Cerrada de Japón. Ok. Todo Vulcanólogo. Todo Vulcanólogo, casi al final. Ya está bonita la carretera, no como antes que decía que era difícil acceso, pero está ya antes sí era difícil, ahorita sí pueden ir rapidito. Sí. Ir rapidito, regresar. Sí. Díganos la hora de servicio para que si alguien quiere ir a visitarles ahí. Pues tenemos el servicio los miércoles a las 6:30, los viernes a las 6:30, los sábados a las 7, y el culto dominical a las 9 de la mañana, y tenemos otro servicio a las 11 de la mañana. Ok. Por si gustan ir, ahí está usted pastoreando, ¿verdad? Amén, amén. Ahí estamos sirviendo al Señor. Amén. Ya se nos está yendo el tiempo, nos quedan unos 4 minutos. Me hubiera gustado que nos entonara algún pequeña alabanza, pero no sé si se anima en estos segundos que tenemos, así nada más para ver cómo cantaba.
para verla, dice, para calificarla. Dice. Pero cualquiera que traiga la guitarra. Ya que traiga la guitarra. Se prepara y no va a querer Para que venir. así, ¿verdad? Queden entusiasmados para ver otra entrevista. Para que diga, sí, porque ya no por el tiempo igual. Aquí le está viendo una persona nueva, dice Laura Castellanos, lo está viendo. Esa es mi hermana. Saludos, hermana, Dios le bendiga. Mande saludos. Yo nada más le mando saludos porque aquí a veces que lo está viendo me dice el Facebook. Amén. Ella es mi hermana, diga también fue saludos. parte de la rondalla, ahí Parte. persevera. Una bendición que tengo que es que el Señor me permite ser pastor de mi familia, ¿sí? Sí. Ahí está mi hermana, ahí está mi cuñado, están mis sobrinos y también de parte de mi esposo, ahí se congrega mi suegra, mi cuñada, mis sobrinos. Entonces, ese es un testimonio, creo. Y eso es algo difícil, Sí. pero también de lo que le doy gracias a Dios que Él nos pastorea permite. Parte de su familia. Amén. Me parece que a ella la escuché cantar una vez. Ah, sí, mi hermana Laura Ella canta, sí. ¿verdad? Ella canta y y la ponemos a cantar. Pues ya vamos a invitar para que venga. Amén, amén. Ahí está Laura. Vas a venir a cantar. La vamos a contactar para que ya me acordé Amén. que Ella una vez- canta muy Sí, bonito. una vez la escuché cantar y dije, ya no, sí, vi cómo cantaba, pues. Estaba Ah, buscando sí. talento. Bueno, y también la hermana Ángeles Castellanos, su mamá, ¿verdad? La pastora. La pastora Mari. La pastora Mari dice, nos está viendo. Igual, hermana, póngale ahí que nos está viendo. Saludos, saludos. sí. Amén. Yo porque aquí lo está viendo, pero no nos dice. Bueno, ya nos quedan nada más unos 3, 4 minutos. Vamos, le cedo el lugar para que usted nos despida en oración por algunos hermanos. Así unos 2 minutos nada más, 1 minuto. Amén, amén. No una oración muy grave. No, yo 1 minuto nada más. Le damos gracias a Dios en oración. Sí. Bendito Dios y amado Padre, Padre de la misericordia. En el nombre de Jesús venimos a ti, Señor, agradeciéndote este tiempo, Señor, de este espacio que tú nos permites para compartir, Señor, y recordar todo este camino que tú nos has hecho pasar, Señor, con tanta gracia, con tanta misericordia, Padre. Gracias, Señor, amado Dios. Si habláramos de todo, Señor, tiempo nos faltaría. Pero tú sabes, Señor, que no, Señor, olvidamos todas las cosas maravillosas y grandes que tú has hecho con nosotros. Gracias, Padre, por nuestro hermano Guillermo, por este hermoso, Señor, programa. Bendice, Señor, este programa, a las personas que nos ven. Señor, que tu gracia y tu bendición llegue a ellas. Oh Padre, sobre ellas, Padre Celestial, sea, Señor, tu gracia supliendo sus